Pancho, bueno, lo primero que estaría bueno refrescar, sobre todo porque ha habido cambios desde lo que muchos llaman el pladar, qué es lo que, cómo se forma o cómo está formado y qué es lo que hace el área de alto rendimiento de la UAR. Sí, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estos momentos que le dedican a a hablar de rugby y a todo lo que hacen por el rugby en general, que es mucho y es muy valorado, más en estos momentos donde todos tenemos que estar un poco atentos o un poco ocupados bueno, ustedes son aquellos que nos ayudan a eso, así que sinceramente les agradezco mucho todo lo que están haciendo. Eh, Nosotros en el 2018 empezamos, yo volví después de 4 años casi que estuve trabajando en Sudamérica Rugby con World Rugby. Volví en junio del 2018 y creíamos que en ese momento, cuando ingresamos, había que darle como una vuelta de tuerca a esto, lo que era el alto rendimiento, a lo que era el plan de alto rendimiento y el plan de desarrollo de alto rendimiento, porque todo lo metieron en la misma bolsa de Pladar, y Pladar era el plan de alto rendimiento. El plan era el plan de alto rendimiento de los jugadores Jaguares y Pumas, y el Pladar era el plan de desarrollo al alto rendimiento, ¿sí? Y básicamente nosotros estábamos en esa época trabajando mucho en lo que era el poner a los jugadores a la altura para ser competitivos a jugar un rugby de altísimo nivel como era el Rugby Championship y el Super Rugby después. Realmente cuando empezamos esas primeras reuniones, estamos en 2009, 2010, nos pedían que no solo que pudiéramos estar a la altura, sino que además que nuestros jugadores, las estrellas, jugaran en el país. Entonces, para eso teníamos que construir un nivel de excelencia muy importante. Por eso, en ese momento, no tanto Fabián Galtier participó tanto de lo que era alto rendimiento, pero sí Graham Henry, sí. Fabián Galtier fue, más que nada, asistió mucho en el crecimiento, pero más que nada en el trabajo de los Pumas. Graham hizo un trabajo en conjunto, fue un asesor de Pumas, pero también a su vez fue un asesor de todo el alto rendimiento. Nos llevó a Sudáfrica, perdón, a Nueva Zelanda, nos abrió las puertas de todas las academias, fui a 5 academias para ver cómo trabajaban. Así que realmente estuvo muy buena esa primera parte. Y lo que nosotros poníamos de objetivo en ese momento era poner al jugador argentino a nivel del jugador que tenía que confrontar, o sea, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, que si se acuerdan ustedes cuando esas charlas que habrán tenido ustedes mismos, o quizás alguno de ustedes habrá pensado, no digo que todos, pero alguno lo habrá pensado, nos iban a matar, yo me acuerdo que en el 2012, antes de jugar el primer Rugby Championship, me acuerdo que tuve que dar una charla en Atlético Rosario y un jugador que había jugado en los Pumas decía, pero vos no pensás que nos van a matar. No, la verdad que no, creo que estamos en condiciones de... Pero bueno, todo el foco de ese plan de alto rendimiento se puso en mejorar a los jugadores. A partir de que creo que los jugadores demostraron estar a un nivel competitivo, teníamos que dar otro salto de calidad, o sea, teníamos que mejorar todo el sistema. Y cuando hablamos de mejorar todo el sistema, hablamos de los clubes a los centros de rugby, a lo que en su momento se llamaban los, los CEDARs, que eran los centros de alto Dale, sí. rendimiento, que formaban parte del PLADA. Entonces, por eso, como ya se abarcaba de un todo, empezamos, lo que nos pareció que el sistema era importante, que fuera una academia de alto rendimiento nacional, donde está formado por distintas academias, y en el objetivo principal era abarcar desde el club, o sea, ese jugador que juega en el alto rendimiento es un jugador que viene del club y nosotros tenemos que mejorar el club también. Entonces, por eso básicamente no hubo un cambio, sino como un potenciamiento, ¿no? Nosotros siempre hablamos de potenciar y de mejorar, no de borrar lo anterior, sino que lo anterior nos sirvió de base. Era una necesidad imperiosa en ese momento trabajarlo como lo trabajamos, y hoy
sobre esta base nos paramos y decimos, bueno, también tenemos que trabajar sobre entrenadores, sobre clubes, sobre todo lo que hace a la construcción de un jugador de alto nivel. Un jugador que llega a nuestros equipos no es un jugador que sale de un zapallo, sino que es un jugador que sale de un club, que tiene los mismos valores que tenemos en la UAR. Todos realmente, básicamente vemos que en la mayoría, no la mayoría, te diría en 100% de los clubes trabajamos los valores, la personalidad y la responsabilidad que tenemos hacia ellos, así que en base a esa parte humana, esa parte fundamental que hace a la construcción del jugador, empezamos a trabajar las academias. Así que, sinceramente, el gran cambio es que hoy es una globalidad. La academia, los managers están en contacto con los entrenadores referentes. No sé si me escuchan bien, porque en mi casa están arreglando toda la parte eléctrica. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto. No, estamos, como me imagino que en sus casas también, tengo en una habitación un hijo tomando clases, mi mujer dando clases en otra habitación, yo acá, así que avísenme si se escucha, y justo hoy nos tocó electricista. Así que bueno, pero básicamente lo que quería comentarles es eso, o sea, entender que el jugador, para seguir desarrollándolo, para seguir creciendo, tenemos que mejorar todos los componentes que hacen desde que él entra a un club hasta que termina quizás en un seleccionado. Pero si no le toca jugar en un seleccionado, que dé lo mejor de sí en el club que le toque jugar. Pancho, ¿cómo están, cuántos centros hay hoy? ¿Cuántas academias? ¿Y cómo, o sea, y cómo están distribuidas a lo largo de todo el país? Las academias son 5, que son siempre las mismas academias, hay 15 centros, y lo que estamos es en función de cantidad de jugadores, competencia. Hay una unión que corresponden los parámetros para hacer centro, pero no lo es, que es Uroba, pero por su característica, donde ellos prefieren ser itinerantes, o sea, como no nos olvidemos que Uroba está conformada por Pergamino, por Bragado, por ciudades que de golpe están alejadas de 100, 200 kilómetros, prefieren ellos ir girando por todas las uniones, por todas las ciudades más que uniones, y no tienen un centro de rugby. Pero en definitiva son 15 oficiales, 16 con Uroba, y la idea este año se estaba haciendo todo un proyecto donde no se estaba haciendo, sino que se sigue haciendo, pero no lo pudimos llevar a la práctica al campo, pero seguimos trabajando con el tema de capacitación, en esto de que todos los componentes tengan la misma información. Lo que hicimos fue que el director de centro rugby tenga una actividad de capacitación que va a estar manejada los días lunes. Los jugadores creemos que es importante que vayan los días miércoles nada más. En un primer momento, en los centros de rugby y mismo en las academias, se pedía que vayan los lunes, los miércoles. Entonces, lo que hacemos es, como queremos que trabajar en los clubes, que el jugador se quede más en el club y que trabaje bien en el club. Entonces, el director de centro va a ir al club, va a ir a colaborar y va a hacer las devoluciones de esas capacitaciones que damos. O sea, un trabajo que involucra a todos los componentes de un club y del rugby en general. La Los última 15 centros, sí. sí, te diría, básicamente no quiero olvidarme de ninguno, pero es Sur, que es Bahía Blanca, Mar del Plata, es Buenos Aires, es Rosario, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, NEA, que es el noreste argentino, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, Unión de Rugby de Alto Valle, URAP, de Alto Valle, y Córdoba, capital. Ahí creo que dije todos, no me olvidé ninguno. Todos Ser con... preciso, nos gusta ser preciso, ¿no, Eugenio? Te voy a hacer la última pregunta como para terminar de introducir y después voy a pasar a leerte las preguntas que estuvieron mandando. Obviamente, ¿cómo tuvieron que adaptarse y cómo están trabajando en esta época en la que cada uno tiene que estar en sus casas? Con tantos centros, tantos chicos. Nosotros decimos que las actividades de las academias no finalizaron.
O sea, no que no finalizaron, sino que siguen trabajando las academias de la misma manera, pero de distinto modo. O sea, los chicos hemos tenido un momento de aprendizaje. Todas las crisis generan oportunidades, esas son frases hechas, pero bueno, la verdad es que esas oportunidades a nosotros nos hacen que aprendimos muchísimo de lo que es la enseñanza en línea, lo que es la enseñanza virtual, los aprendizajes, todas las academias mantienen los mismos horarios que mantenían en la previa, o sea, lunes, martes y jueves, los chicos a las 9 de la mañana tienen los jugadores. Eso de chicos, pues hay gente que es bastante grande. Los jugadores tienen actividad, preparación física básicamente, y después tenemos todo un aspecto técnico donde se dividen en distintas tareas. Unas tareas pueden ser las de lo que nosotros llamamos la planilla ERI, que es una planilla de rendimiento individual del jugador, evaluación del rendimiento individual del jugador, donde los jugadores de frente al manager del equipo, en algunos casos también participan los entrenadores, hablan de sus fortalezas, sus debilidades, qué cosas tendrían que trabajar, bajando desde los aspectos mental, físico, nutricional, técnico, táctico, estratégico. O sea, es una planilla donde nosotros evaluamos cómo está el jugador, pero lo hacemos con el jugador, no es que es una evaluación que hace el entrenador. Es muy importante lo que el jugador ve de él mismo para partir de ese punto de partida ir para adelante. Después hacemos actividades grupales donde se trabajan algunos temas específicos. Estuvimos trabajando con todas las academias el trabajo de los 3 del fondo como ejemplo, que creo que hoy es martes, el jueves lo va a dar Lucas Borges en Instagram Live. Estuvimos trabajando con los 3 del fondo y Lucas y con los managers trabajan con los jugadores. Entendimos, como siempre y como todos, habremos empezado con grupos de 40, después nos dimos cuenta que focalizaba mucho más la atención con grupos reducidos de 8, de 10. Son cosas que se fueron aprendiendo, pero básicamente es eso. O sea, hay grupos de Scrum, hay grupos de Line Out, hay charlas que damos de cómo los líderes de Line Out, cómo se ponen imágenes donde los jugadores tienen que determinar qué estrategia utilizar, cuál es la forma que defiende el adversario, de qué forma uno afrontaría ese line out y qué tipo de seña utilizaría. Todos trabajos que lo que estamos tratando, otra cosa que hemos aprendido es que en el mundo del aprendizaje hace mucho está, que es la enseñanza invertida, que es darles mucho material a los chicos para que ellos elaboren, lo vean, analicen, y después cuando llegan al aula, que es esta aula virtual la que estamos haciendo nosotros, recién ahí es cuando empezamos a analizar y empezamos a ver las preguntas, y nosotros más que alguien que les enseña, somos una guía que a partir de que los ayuda a ellos a aprender. O sea, normalmente, y creo que todos los que están acá, por los veo, hemos sido educados en una escuela donde nos enseñaban y nos bajaban conceptos, y hoy estamos en una escuela donde realmente la enseñanza va al alumno y se viene al aula a discutir, a analizar y a seguir creyendo en proyectos. Bien, voy a Y empezar bueno, a no sé, hay un montón de cosas, ¿eh? O sea, también se han hecho hasta competencias entre forwards y backs. Sí. Lo que hacen los jugadores se filman en algunos gestos individuales, se les devuelve imágenes como, no sé si querés compartir, no sé si les interesa verlo, pero para mostrarles algunas fotos de, qué sé yo. A ver, ellos nos mandan cómo están entrenando y nosotros le devolvemos si está bien el ángulo que utilizan, si no está bien, estoy tratando de buscar. Ahora les voy a compartir un minuto de pantalla. Ah, no estoy habilitado, Joaquín no me deja compartir pantalla. Haceme el pedido si lo hacemos. Pero no, tenés que ponerme como anfitrión. Bueno,
ahí lo vamos a hacer. Mientras te pregunto, así empezamos con las preguntas. Sí, cómo no. Agustina Jiménez de Cultura Rugby pregunta, ¿cómo es el proceso de búsqueda de los jugadores para incorporarse en las academias y a los centros? Bueno, el proceso es largo. Sinceramente, siempre estamos pendientes a un jugador que pueda ingresar por cualquier, suena medio de cualquier lado, pero a lo que voy es que todos los jugadores tienen en algún momento la posibilidad de ingresar. O sea, hay distintas formas. Lo primero que hacemos es, nosotros, en un caso hay una instancia que muchos no conocen, que es lo que fue en su momento, fueron los Shockwave que se jugaron en Buenos Aires, los Juegos de la Sí. Juventud. Y en esos Juegos de la Juventud, lo que hicimos fue, casi por 4 años, buscar jugadores, o sea, desde los 14 a los 18 años. Ahora estamos en el proceso de Dakar, donde desde chicos del año pasado de 14 años estamos viendo jugadores. ¿Cómo hacemos? Vamos a los centros de rugby, hacemos concentraciones, sabemos que son edades muy tempranas, pero lo que hacemos es visualizar y ver cuáles son los jugadores. Sinceramente no hay una presión de tener los jugadores ya listos, los primeros 7, sino que básicamente se está hablando casi de 900 jugadores en esas edades donde por lo menos los tenemos vistos. De los 15, 16, 17 tenemos una visualización de todo el país donde tenemos alrededor entre 900 y 1100 jugadores que están vistos por nosotros, que vamos a los centros de rugby. Tenemos comunicación con los directores de centro, y a su vez los directores de centros tienen comunicación con los clubes. Eso es un poco lo que buscamos. A su vez también, como todos los entrenadores, tenemos personas de referencia. O sea, tenemos la suerte de tener muchos entrenadores de todo el país que a su vez conocen a otras personas, y bueno, observamos, miramos y derivamos, depende de la edad, al centro que corresponde. Si hay un jugador que está fuera de los 15, 16, 17 años que no va al centro de rugby, lo que pedimos es la mayor cantidad de información, desde videos o medidas o alguna otra opinión, y empezamos a investigar esos casos. Luego, la etapa que viene después es la del campeonato argentino. O sea, nosotros el campeonato argentino M18 para nosotros es muy importante, porque no solo hay jugadores de M18, sino que hay muchos jugadores de M17 en los distintos seleccionados. Entonces, ya ahí también tenemos otra forma de detectar jugadores. Y así vamos, y después del M18, nosotros en M19 tenemos lo que nosotros llamamos el Interacademia. Entonces, que eso sucede en septiembre, aproximadamente, estamos hablando de marzo. Nosotros ahora lo que habíamos solicitado era empezar a hacer un torneo argentino M17, pero bueno, no lo tiré en ningún lado porque la pandemia postergó todos los proyectos. Pero nada, la detección temprana de jugadores es importante, la detección temprana es muy importante, y hay jugadores como fue el caso de Sclavi. O sea, a veces los jugadores no pueden quedarse en el país, no tienen la maduración en el momento que estaban jugando acá, no habían progresado, pero seguimos observando. Tenemos analistas de video que están constantemente seleccionando imágenes y cortando imágenes del torneo local, de los torneos distintos que se realizan en Europa, y a partir de ahí seguimos seleccionando y seguimos viendo. O sea que lo bueno nuestro, en definitiva, si yo hablo desde mi lugar, desde mi trabajo, es que el 82% de los jugadores de los Pumitas pasan al sistema de alto rendimiento. O sea, eso habla, ustedes lo sabrán mejor que yo, somos el país que más jugadores que han pasado por los mundiales juveniles que después han jugado en los Pumas. Fuera de Sclavi, si no me equivoco, en los Jaguares no hay ningún otro jugador que no haya pasado por el sistema de alto rendimiento, así que la verdad, y Socino, Jaguares ¿no? demuestra estar. Socino, exacto. Socino el único. Socino.
Socino, que era un jugador que si yo lo conozco muy bien el caso, porque en su momento él era 8, no era hooker. Él jugaba de 8 acá en la Argentina y con las relaciones que tenía con su hermano se va a jugar de hooker a Inglaterra. O sea, va como tercera línea, pero inmediatamente se va de 8 de hooker y ahí empieza a hacer ese proceso. Así que también, después volvió. Así que también, después volvió. Juanpi García de Mendoza pregunta cuánto le cuesta a un jugador que no está en el sistema insertarse y está a nivel de un equipo como Jaguares o como Seibos. Muchísimo. O sea, nosotros el año pasado hicimos todo un estudio donde empezamos a evaluar las diferencias físicas que había entre los jugadores que estaban en Jaguares, los jugadores que estaban en Argentina 15 y los jugadores que nos llegaban de los clubes. Y las diferencias son muy grandes. O sea, nuestros preparadores físicos, según lo que habíamos sacado en ese momento, tardaban entre 18 y 24 meses en poner en la misma instancia física a un jugador de club con un jugador de Jaguares. O sea, por supuesto que la competencia es el eje de todo esto. O sea, no nos tenemos que poner mal, porque los Jaguares tienen una competencia que los exige y los pone en situación de elevar su nivel de rendimiento. Uno, cuando por eso también fue una de las cosas que dijimos, tenemos que trabajar en el conjunto. O sea, tenemos que lograr, o sea, muchas veces no hay tanta diferencia en la cantidad de trabajo, sino entiéndanlo bien, en la calidad del mismo. O sea, muchas veces vamos a tener a jugadores que en sus clubes quizás corren en cantidad, corren más que los que corren los Jaguares. Para darles una idea, nosotros les pusimos GPS a los jugadores que iban a los clubes y nos dimos cuenta que corrían 4 kilómetros más por semana que los Jaguares entrenando. Pero si los poníamos a jugar a la intensidad, si ese correr le aumentábamos la velocidad y le sacábamos el tiempo de recuperación, no nos duraban 5 minutos. No sé si se entiende el concepto. O sea, a veces por eso vuelvo también a esta cosa de estar en conjunto y trabajar. Nosotros hoy en día, todos los domingos a la noche, todos los entrenadores que están en las academias reciben la información precisa de lo que va a hacer cada jugador para no sobrecargarlo y para fundamentalmente juegue muy bien en el club. Porque lo que pasaba muchas veces es que estábamos los dos trabajando la misma cantidad de tiempo y lo único que lográbamos es que el sábado cuando llegaba a jugar al club estaba cansado. Y lógicamente estaba cansado porque entrenaba el lunes a la mañana con nosotros, el lunes a la noche con el club, el martes a la mañana con nosotros, el martes a la noche en el club, el jueves a la mañana con nosotros, el jueves a la noche en el club. O sea que si nos ponemos a pensar, quizás entrenaba más que un jugador en cantidad de tiempo que un jugador profesional en el campo. Bien. O sea, entonces ahí es donde decimos, tenemos que unir, tenemos que ser todos parte del mismo sistema de trabajo, tenemos que equilibrar las cargas, tenemos que decidir, informar, llegar al club para que sepan de qué forma estamos trabajando. Bueno, dos preguntas son algo similares, te las voy a hacer las dos. Una es de Eugenio Astesiano que dice, ¿quién determina hoy los fenotipos de cada puesto? Y otro de los chicos se había preguntado, que era Diego Esper, ¿qué puestos pide el momento actual, o mejor dicho, el futuro para trabajar en el sistema? O sea, ¿cuáles son las urgencias en cuanto a la búsqueda de puestos? Te las resumo las dos preguntas en una, pues son... Sí. La verdad que estamos, o sea, estamos en la misma sintonía de los que preguntan. O sea, estamos en la búsqueda esa del que pregunta, es qué jugador necesitamos y qué jugador nos está faltando. O sea, para que se queden tranquilos, nosotros también nos estamos preguntando las mismas cosas. O sea, qué jugador necesitamos, qué jugador nos está faltando. La verdad que una de las cosas muy, muy positivas de esta pandemia fue que logramos
tener reuniones semanales con todos los entrenadores. O sea, todos los entrenadores que están en el sistema de alto rendimiento, hoy en día nos juntamos semanalmente para hablar y para discutir sobre los aspectos del juego que necesitamos. Eso nos lleva a que las problemáticas como la del perfil del jugador, que era uno de los temas que ustedes vieron y trataron, fue uno de los temas que se trató entre todos los entrenadores. O sea, ¿quiénes somos los que buscamos el perfil? Todos los entrenadores del sistema. Participamos de reuniones en las cuales se fijaron pautas. Todavía, les voy a ser sincero, la última actualización no la terminamos porque definimos ya toda la parte técnica. Por eso, Hoy no. no es de un solo entrenador que viene y dice, tenemos que buscar segunda línea de tanta altura, esa decisión, sino que todos los entrenadores nacionales laburan. Porque acá repreguntaban, pues si no, quedás como atado a que venís vos hoy, Pancho, que sos en el head coach de los Pumas, y decís, los Winnies tienen que pesar tanto y medir tanto, y después te vas, y quedó como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque ahora viene otro y cambia. Sino que es una decisión que es de la UAR y no de las personas individuales que trabajan en la UAR. Quiero ser muy transparente, o sea, la verdad es que el trabajo se hizo entre todos, o sea, fue un trabajo en conjunto donde se buscó el mejor perfil, pero también tenemos que entender que somos personas y que cada uno tiene diferentes gustos, o sea, y hay un head coach que comanda y tiene la responsabilidad de comandar, entonces tiene que explicar cuáles son lo que él pretende para que su equipo llegue al máximo nivel y así sucesivamente, o sea, hay una línea media de base donde todos nos encontramos, pero después en la elección va a ser la elección de cada uno particular. La decisión, la última decisión siempre está en aquellos que tienen que mostrar y tienen que dar cuenta de su trabajo, que son las selecciones, son los Pumas en primera instancia y Jaguares. Pero realmente fue un trabajo en colaboración con todos, donde se hizo un detallado análisis de cada posición y donde hoy estamos trabajando, estamos haciendo un pequeño cambio en la parte antropométrica, no pero en la parte antropométrica teníamos que hacer algunos cambios. Perdón. Buena camiseta atrás, ¿eh? Me gustó la camiseta, no la de Buenos Aires, la de Nueva Zelanda. Otra. Sí, hay de todo. Acá en esta capacitación hay de todo. Ah, la mía, a la que tengo yo. Sí, no, lo que decía era que básicamente hicimos un cambio muy importante. Creemos que antes teníamos los jugadores argentinos, los de las academias, son muy, muy responsables a la hora de comer. O sea, y veíamos jugadores que realmente estaban muy preocupados al medir las grasas, cómo estaba su proporción de grasa respecto a sus huesos. Entonces había como en un punto, en algunos puestos es como que no condividía con la exigencia del juego. O sea, teníamos pilares muy bien físicamente, desde lo ideal antropométricamente hablando, pero a la hora de encontrarnos con otros pilares, los veíamos que ellos de golpe no tenían la figurita como los nuestros, pero realmente a veces eran más pesados y eso a la hora de jugar un scrum es determinante. Entonces, estamos en un análisis más detallado de lo que son los 5 adelantes y estamos revisando todos esos aspectos. Y eso es lo bueno, ¿no? De bueno de trabajar en equipo, que podemos detectar un error o un problema y agarramos y decimos, bueno, a ver cómo lo solucionamos. Así que realmente sí tenemos ese perfil de jugador armado. Lo que estamos haciendo es nada, terminando pequeños detalles para tenerlo muy claro. ¿Cuál era la segunda? Ya me fui de la segunda pregunta. Que si existen hoy necesidades de buscar Ah, puestos por sobre la, otros. nece-
La verdad que no voy a decir ninguna novedad, o sea, la verdad es como nos pasa siempre. Si vamos a las segundas líneas, si vamos a la gente grande, es donde en Argentina generalmente tenemos más problemas. Pero nada, o sea, tenemos un ranking, eh, tenemos un trabajo donde vamos a buscar de cualquier edad. Hoy en día eh, estamos, creo que estamos bien cubiertos, o sea, lo vimos con Seibos que nada, le tocó jugar muy poco, pero los dos partidos que jugó mostró claras diferencias respecto a los otros equipos. Así que nada, hay, vuelvo a decir, no es una sorpresa decir que no, que en el sistema encontrar gente grande como de golpe puede tener Nueva Sudáfrica o Nueva Zelanda, o Australia mismo, donde hay biotipos de jugadores de 2 metros que corren, que saltan, que se mueven, a nosotros nos cuesta mucho. ¿No? Normalmente encontramos muchos jugadores de 1,90, muchos jugadores que están cerca de ser, o sea, un Petty que quizás en otro contexto en otro país hubiera jugado de tercera línea y en nosotros tiene que jugar de segunda línea y lo hace como el mejor segundo, es uno de los mejores segunda línea del mundo. Así que, pero bueno, sobre esos dos, yo creo que donde hoy estamos buscando es más que nada sobre las segundas líneas. Pregunta Andrés Zucal de San Juan de Balados. Si los números que emanan de los test a los jugadores en los centros son respetados al momento de la elección para formar parte de equipos de la UAR. Mira, yo les cuento, nosotros hoy a la mañana de 9 a 11 tuvimos una reunión y de 14 a 15:45 que la tuve que suspender por esta reunión, tuvimos otra reunión y cada reunión era con los managers de las academias. Era solamente el grupo de entrenadores juveniles con el manager de la academia de la zona. O sea, más allá de que estamos en una situación de cuarentena, cada 4 meses nosotros juntamos con ellos y evaluamos jugador por jugador y testeo por testeo y para ver en qué condiciones se encuentra y si está en condiciones de continuar en el sistema. Hoy por hoy, en la situación que encontramos, la decisión que hemos tomado es que todos van a seguir en el sistema hasta que no se regularice esta situación, ¿no? O sea, realmente es una situación muy crítica donde no podríamos tomar ese tipo de decisiones y creemos que tenemos que estar por sobre todo acompañando y continuando en apoyar a los jugadores. Pero, a su vez, al mismo tiempo, medimos y decimos, bueno, a ver, jugador Juan Pérez. Empezamos de hoy para darles y contarles exactamente, o sea, empezamos la camada 2001, que sería la del Mundial año que viene, pilar izquierdo, cuántos jugadores hay en la Academia de Buenos Aires de pilar izquierdo, está este y este. Bueno, este jugador, primero, cómo está, cómo se encuentra, cuál es su situación escolar, porque la verdad que le damos mucha bola a eso, qué está haciendo en este momento, está participando de las actividades de las academias, cuáles fueron sus últimos testeos, por qué el Bronco no dio, si vemos que hay de estos cuatrimestrales, si hay testeos que no dan, es una de las causas de que muy probablemente no continúe en la academia. Los jugadores saben que cuatrimestralmente son evaluados y que pueden estar siguiendo o no siguiendo en un sistema. Entonces, uno se pregunta, ¿están así? Sí, porque nosotros sabemos que los testeos, más allá de ser testeos, nos demuestran cuál es la conducta del jugador para el trabajo. O sea, cuando nosotros hablamos de compromiso y de trabajo, esos dos lemas, laburo y locura, o sea, esas cosas, esos lemas donde se basan nuestros equipos, un testeo
es una parte del trabajo y la forma que uno lo va complementando nos va demostrando cuál es el compromiso que el jugador tiene. Nosotros siempre, una de las pautas cuando vemos la parte nutricional, nosotros vemos el esfuerzo realmente de algunos jugadores que lo hacen y que no lo hacen y que quieren estar o no quieren estar. O sea, no es que se los persigue ni nada, sino es que el testeo es un mapa claro de dónde se encuentra el jugador. Pero no solo de dónde se encuentra, porque el testeo muchas veces, y nosotros estábamos acostumbrados de otros clubes, que nos tomaban un testeo a principio de año y nos volvían a tomar un testeo al año siguiente, otro entrenador y otro testeo. Y no hacíamos comparaciones. Entonces, el testeo, lo bueno de los testeos es cuando cada 4 meses se toman los testeos. Entonces, nosotros tenemos el resultado de hoy, tenemos el resultado dentro de 4 meses y tenemos el resultado dentro de 8 meses y después dentro de 12 meses. Tenemos problemas en mi casa, tengo electricidad. Van corriendo, corriendo. Me van corriendo de... Perdonen, muchachos. No hay problema, no hay problema. Así que sí, es parte el testeo de estar o no estar, pero siempre el testeo va a estar acompañado del talento, del compromiso, un montón de cosas. No hay una sola cosa que deja fuera un jugador, eso es lo que quiero que quede claro. No hay una sola cosa que deja al jugador afuera de un seleccionado. O sea, muchas veces queremos buscar un responsable. ¿Por qué se quedó afuera este jugador? No, les puedo asegurar, por mi experiencia, que hay una globalidad de aspectos que se tienen en cuenta a la hora. Para lo que más le cuesta a un entrenador es cortar un jugador, les puedo asegurar. Lo que más le cuesta a un entrenador es formar un grupo, armar un grupo. Al manager, o sea, es el momento más difícil. Pancho, desde Sur Verónica de Rompiendo Vindas pregunta, teniendo en cuenta las diferencias de juego que hay en cada región, ¿cómo se realizan las convocatorias y qué criterios se utilizan? Las convocatorias, realmente primero que nosotros convocamos a la academia, a los jugadores. O sea, todo jugador que va ningún jugador que va a un seleccionado no pasa por un centro de rugby o una academia, depende de la edad. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es que al jugador lo convocamos a la academia, le hacemos las mediciones, le hacemos las evaluaciones antropométricas, perdón. Entonces, lo que nosotros tenemos en cuenta es que hacemos un jugador por X motivo, hay un entrenador que lo vio jugar un partido, hay un director de centro que nos dio la indicación de que un jugador está jugando a un alto nivel, hay un manager que lo ve diariamente por el análisis, hay muchas formas de que te va ingresando esa información. A partir de eso, es convocado a una academia. Cuando es convocado a la academia, se hacen todas las evaluaciones, se ve cómo es el jugador, se ve el grado de compromiso que tiene, porque muchas veces hay jugadores que no están ni bien ni mal, no tienen ganas de estar en un seleccionado. Nos ha pasado muchas veces, o sea, jugadores que de golpe juegan muy bien, pero juegan muy bien y se divierten muchísimo jugando en su club. Pero hoy en día jugar al alto nivel exige un grado de exigencia que hay que quizás renunciar a un montón de cosas que para otros son irrenunciables y para un jugador por estar en los Pumas renuncia a todo. O sea, entonces, pero hay muchas cosas en el medio. Pero básicamente, ante la pregunta, todos los jugadores que son detectados, tanto por directores de centros, por managers, por entrenadores, una red muy, pero muy grande de personas, se le avisa al manager de la región, el manager de la región los convoca, hacemos las mediciones correspondientes, evaluamos, los ponemos un poco también a tono, ¿no? Porque muchas veces pasa que, ¿qué nos pasaba en nuestra época cuando nos llamaban a jugar a algún lado? Nos llamaban a jugar, nene. Y ahí muchas veces te salía bien y había veces que no salía bien, no te llamaban más.
nosotros los llevamos a la academia, los preparamos, les damos una preparación física. Hoy hay un chico que se llama Filomeno, que era del Club Argentino de Rugby, que vino el año pasado de Rusia, que juega de Pilar, que jugó en Buenos Aires de Pilar, un chico que tiene y ese chico es muy interesante, pero hacía mucho tiempo que no jugaba, se lo convocó a la academia, estuvo entrenando en la academia, no fue convocado para ningún lado, pero está en el sistema de alto rendimiento porque sabemos que tiene potencial. Entonces, cuando hay un jugador de determinadas características dentro de nuestro perfil físico, lo primero que hacemos es convocarlo a la academia, tratar de ponerlo a punto, conocerlo más de cerca y a partir de ahí decidir si se hace una convocatoria oficial o no se hace una convocatoria. ¿Cuántos jugadores, pregunta acá Daniel Daviri desde Catamarca, cuántos jugadores hay en los centros hoy? En los centros, Centros no y te en la sabe. academia también. Nosotros en las academias, nosotros hoy en el sistema de alto rendimiento tenemos 287 jugadores. A eso le tenemos que restar 37 jugadores que son los de los profesionales, que trabajan con jugadores directamente. Tenemos que restarles 24 jugadores que están con, ¿cómo se llama? Con el Seven, que el Seven ya tomó como una modalidad de equipo casi profesional, donde ya se entrenan por separado, no juegan en sus clubes y realmente desde hace un año ha cambiado muchísimo, de hace un año y medio diría, ha cambiado muchísimo la forma de trabajar. Entonces, decía esos 287, aproximadamente tendremos 211, 206 jugadores. Tendría que mirar la planilla, me tendría que ir de acá para mirarlo, pero eso es aproximadamente el número. Entre jugadores que están de menores de 20, están en Argentina 15, perdón, Argentina 15, que son jugadores que este año participaron de Seibos. Después hay jugadores de, ¿cómo se llama? De M20, M19 y M18. En esta situación obviamente, de la pandemia estamos todos, pregunta Diego Esper y Licho Hilario, es algo parecido. ¿En qué aspectos afectó esta situación al proceso de detección de jugadores y de formación? Eh, bueno, es más o menos la misma pregunta. Licho preguntaba en qué puede afectar todo esto a los jugadores jóvenes y profesionales. La verdad que, o sea, lo único bueno de esto que hasta el día de hoy solamente los holandeses están volviendo y en algunos claros individualmente, o sea, pero la competencia no ha vuelto a ninguna parte del mundo, o sea, la competencia real todavía no volvió. Eso nos pone en igualdad de condiciones, ¿no? Pero realmente nos afectó al deportista, un deportista que no hace, no compite, es terrible, o sea, no sé si la frase es la más acertada, pero es como un poco como que se oxida. O sea, esto fisiológicamente, un jugador que está parado, como venimos parados nosotros, que es de aproximadamente 60 días, va a necesitar otros 60 días para recuperarse. O sea, más o menos se habla del mismo tiempo de lo que uno está parado para poder recuperarse. Entonces, realmente la pregunta es, ¿nos va a afectar en relación a quién? Si nosotros tenemos que ir a jugar contra los sudafricanos que todavía no volvieron, creo y entiendo que no volvieron, y estamos en las mismas condiciones. Nosotros ya tenemos un plan armado para el día que empecemos a entrenar. Los jugadores de Jaguares, que hoy dejaron de ser jugadores a partir del viernes, y hoy son los jugadores que están en la órbita nacional para los Pumas en el momento que se solicite o que se programe un partido, esos jugadores todos están con un plan individual de trabajo, todos están trabajando individualmente. Ahora bien, ese plan individual a nosotros nos modifica mucho, porque hay jugadores que viven en Madariaga y otros que viven dentro de un departamento, ¿no? Digo, porque algunos tienen una zona donde no hay casos de coronavirus y hasta les permiten una hora caminar o correr por afuera de sus casas, y otros están en el AMBA y no pueden salir de sus casas. Hay jugadores que tienen un terreno muy grande y otros no, entonces armamos un mapa donde cada situación individual viene contemplada y esa situación es la que tenemos que analizar para ver qué tipo de entrenamiento hacemos. ¿Cómo nos afecta? Y realmente no es lo ideal, ¿no? Esta situación es totalmente novedosa para ustedes y para nosotros.
Nadie les puede decir qué va a pasar en Alemania cuando volvieron a jugar el fútbol súper profesional, con los mejores profesionales de todos. Hubo la mayor cantidad de lesionados que nunca habían tenido en otros años. Así, la verdad es que ni ellos pueden anticiparse, ni nosotros algunas cosas no vamos a poder anticipar. Lo que vamos a hacer es, lo que estamos haciendo es planificar todo en 5 pasos, donde sale desde el entrenamiento individual en su casa al entrenamiento individual fuera de la casa, en pequeños grupos, en concentraciones, en competencia y en lo real. O sea, está elaborado, pero realmente nos afecta muchísimo. Sinceramente, esto afecta a todo el deporte. Es algo que vino para afectar a todo el deporte y que tenemos que replantearnos cómo va a ser el deporte de acá en adelante, ¿no? Le Así agrega que Andrés Zucal, ya que estamos hablando de este tema, si se está laburando en temas que tengan que ver más con la situación personal o cómo se labura en temas que tengan que ver con la situación personal de cada uno de los jugadores por estar en esta situación. Eh, ¿Cómo se labura? Con un seguimiento. O sea, nosotros lo que hacemos es contemplar hoy el grupo no iba a decir el grupo de Pumas, pero realmente todos, en definitiva, tienen todas las semanas un intercambio con sus entrenadores o sus managers y sus preparadores físicos y charlas grupales e individuales. Así que cuando detectamos un problema, depende cuál es el problema, atacamos individualmente. No podemos decir que actuamos con una normalidad en todos los casos de la misma manera, porque son todos los casos diferentes. Por el momento no hemos tenido casos graves, para decirlo de alguna forma. Eh, la verdad que estamos, nada, como algunos tenían elementos para entrenar y otros no tenían elementos para entrenar. ¿Qué hicimos? Aquellos que no tenían elementos para entrenar, hablamos con Sport Club. Sport Club acercó materiales, sacamos materiales de los gimnasios que teníamos nosotros confeccionados, se los acercamos a los jugadores para que pudieran trabajar. Eh, en, en, en la mayoría de las veces es como que sentimos que están contenidos y constantemente en estas reuniones que yo les digo que tenemos grupales semanalmente con todos los miembros del staff, una de las primeras cosas que se plantean es esa, o sea, ¿cómo estamos? ¿Surgió algún problema? ¿Tenemos cómo intervenimos? O sea, es un constante trabajo de no aflojar, o sea, porque de la misma manera que trabajan las academias, siguen trabajando los equipos, o sea, los martes se juntan los Jaguares, los sábados se junta Argentina 15, o sea, tienen el viernes pasado el grupo de M20 que no fue al Mundial, tuvo una reunión con su head coach y con todos sus entrenadores y todo el staff, un poco para un cierre donde, nada, aclarando que esto no terminaba acá, que lamentablemente había sucedido esto, que era un imponderable y que, nada, comprometiéndose a seguir trabajando y a seguir estando. Y un poco también para saber un poco cómo estaban ellos, ¿no? Y un poco contaban ellos un poco cómo estaban bastante bien, con la tristeza de haberse perdido una oportunidad, pero bueno, hay muchas más oportunidades para adelante. Bueno, vamos a la última pregunta. Disculpas a las que no entran, porque bueno, si no tenemos que estar horas. Quedan varias preguntas, pero bueno, como siempre queda el compromiso que si quieren ahondar algo más me avisan y lo vemos con Pancho, armamos otra reunión, eso no hay ningún problema. Pancho, ¿cómo es la situación del rugby femenino respecto de las academias y los centros? El rugby femenino creció un montón, ¿cómo están trabajando con ellos? Bueno, el rugby femenino sí creció un montón, realmente es algo que para nosotros es muy importante. Estamos justamente, es un poco esto de la cuarentena, nos agarró por un lado sin empezar nada, o sea, porque si no el, el 10 de marzo ya la mayoría de muchas uniones ya habían
habían cerrado sus instalaciones y su forma de trabajo. Nosotros hemos cambiado todo el staff de rugby femenino en lo que sea Seven mayores, y a su vez hemos organizado toda una serie de, no solo de staff para arriba, sino para abajo, donde está Guillermo Taleb y está Emilio Valdés, donde también trabajamos con la CM18. Y a partir de este año lo que se buscaba era trabajar con un mínimo de 8 jugadoras por academia. Hasta el momento, hasta el año pasado, estábamos trabajando con las jugadoras que eran del seleccionado. Lo que nos empezamos a dar cuenta es que se dificultaba mucho el trabajo a veces al ser tan pocas. Entonces el trabajo individual es importante, pero también es importante generar situaciones de juego, y a veces con jugadores muy grandes, como pasaba que había jugadores muy grandes y de talla, era muy complicado para las mujeres poder generar situaciones de juego real. O sea, eran todas situaciones simuladas y nunca podíamos dar ese salto. Entonces lo que se busca es tener grupos de mínimo de 8 jugadoras en cada academia, y tener grupos de entre 20 y 22 jugadores en cada centro de rugby. Eso estamos hablando de aproximadamente 300 jugadoras en la primera parte, que son los centros de rugby, y de aproximadamente 45 o 50 jugadoras en lo que sea academia. Y después, nada, seguir trabajando en el desarrollo y la difusión, que es una parte muy importante, ¿no? Porque más allá que se han duplicado el número de jugadoras, hay que seguir trabajando en la cantidad y en la calidad de las jugadoras. Bueno, Pancho, muchas gracias. Gracias a todos por las preguntas, por estar acá a esta hora. Así que bueno, Pancho, te dejamos y quedamos en contacto para algún otro un par de semanas más adelante. Muchísimas gracias a mí, como les dije al principio, realmente agradecidos por el trabajo que están haciendo. Nos mantienen atentos a todos y nos mantienen entretenidos también, que es una forma de trabajo, ¿no? No solo el trabajo se da cuando se transpira, sino cuando uno entretiene la cabeza, y acá en los momentos de cuarentena creo que la cabeza es el factor más importante. Así que todo el trabajo que están haciendo ustedes, de nuevo se los digo, les agradezco. Yo estoy disponible, te pido disculpas si hubo muchos ruidos, muchos cambios de ambiente. Me agarraron un día de obras en casa. Pero bueno, nada, muchas gracias a ustedes por seguir colaborando, les mando un gran abrazo